Hoy toca hablar del Heidenheim, de lo que está haciendo su arranque de temporada muy poco ilusionante e incluso todo lo contrario, muy pero muy preocupante, de por qué se ha movido tan poco dentro del mercado de pases y si con este plantel le va a alcanzar, es la gran pregunta, ¿le va a alcanzar para mantener la categoría? En este video lo hablamos. Hoy toca hablar de Heidenheim, de el que para mí es el máximo candidato a descender esta temporada. Descienden dos, pero me parece que el caso del equipo de Frank Schmidt es el más claro. Puntualmente, y ya para empezar a hablar un poco del presente del equipo, porque en estas primeras tres jornadas ha perdido los tres partidos, es el único equipo que no ha sumado puntos hasta el momento, y porque comparando plantel por plantel con el resto de sus rivales directos, es el que menos calidad tiene, es el que menos talento tiene, tanto en defensa como en ataque. Es un equipo que ahora vamos a repasar un poco lo que ha sido su mercado, que ya adelanto que ha sido muy pero muy pobre y que no se ha reforzado como debía, que ha traído solamente tres futbolistas que sí, me parecen buenos refuerzos, me parece que son buenos fichajes para este equipo, pero que necesita más, el equipo claramente necesita más, que estamos viendo que en defensa sigue siendo un conjunto muy permeable, muy endeble, muy frágil en esa última zona. Ya la temporada pasada había sufrido muchísimo y este arranque de temporada está siendo una continuidad de lo que fue la campaña anterior, y que en ataque se fue la gran figura, se fue Leo Ciencia, que ahora voy a hablar de él porque se fue el último día de mercado en algo que me parece un error o me parece una gestión terrible por parte del club. Perder a tu mejor futbolista el último día de mercado y no traer a ningún reemplazante me parece que es algo muy pero muy grave y que bueno, puede terminar siendo perjudicial para los intereses del club, porque perdió su futbolista diferencial, a ese futbolista que era el de más calidad, era ese jugador que recordemos que la temporada pasada salvó al equipo del descenso en esa promoción. Bueno, él fue la gran figura de esa serie ante el Elversberg, marcando un gol en el último minuto, siendo un jugador totalmente y muy pero muy influyente y muy importante. Bueno, no está más y no ha llegado nadie, entonces es un plantel que queda a la vista que está muy, muy carente de calidad. Ya lo tenía, es la tercera campaña del club en Bundesliga y siempre ha tenido por ahí planteles de no tanta calidad. Por ahí sí el primer año, porque estaba Kleindis, estaba Yannick Beste, tenías a Dingy, y entre ellos tres el equipo se terminó salvando y bueno, terminó haciendo terminó teniendo un primer año en primera edición muy pero muy bueno, con esa historia de clasificación a lo que fue la Conference. Y ya sí la temporada pasada, ya sin Kleindis, sin Beste, sin Dingy, el equipo pegó un bajón bastante claro. También el hecho de jugar triple competencia, el hecho de jugar la Conference, que sí que fue muy bonito, que fue totalmente histórico, que para los hinchas habrá sido un sueño acompañar al equipo a donde fuera, que jugó con el Chelsea, que tuvo que jugar ese playoff con el Copenhague, que finalmente terminó quedando afuera. Bueno, sí, fue toda una historia muy bonita, pese a que quedó eliminado. Pero en cuanto a los intereses deportivos y en cuanto al objetivo que tiene el club de permanecer en Bundesliga, de establecerse en primera división, lógicamente que esto jugar triple competencia la temporada pasada lo mató. Anímicamente el equipo le costó mucho y físicamente también, porque al tener un plantel corto y sin tanta rotación de calidad, si bien Frank Schmidt priorizó la Bundesliga por sobre la Conference, así todo, bueno, el club casi que se va al descenso. Lo dicho, se terminó salvando de milagro en el último minuto en esa relegation, en esa promoción y demás. Y para esta temporada, volviendo y trayendo nuevamente esto al mercado de pases, tenía que hacer un mercado, no digo que fuerte, pero sí traer futbolistas que le den un salto de calidad al equipo y que le den cosas positivas al equipo, que le aporten dentro de esa pelea por la permanencia. Y ahora solamente llegaron, como dije antes, solamente tres futbolistas. Por eso su arranque no es el mejor. A por los tres partidos, las sensaciones no son las mejores. Es un equipo al que le falta talento ofensivo, que se apoya solamente en Patrick Mainka, que es el capitán, es un jerarca, es el mejor, sin dudas, defensor que tiene el equipo, pero en los laterales sigue muy flojo y muy carente. Falta mejor acompañante para Mainka, porque Gimber no lo es, porque Leven tampoco, y después no hay muchas más variantes, porque al medio campo sí está Jobner, está Niklas Dorsch y alguna variante más, pero falta algo ahí. En la media punta se fue Ciencia, que se fue distinto, se fue más cerebral, se fue que te podía cambiar el partido con alguna pelota parada, un jugador que ha marcado mucho gol de tiro libre, con un pase filtrado, con alguna genialidad. Hoy no lo tiene más.
Tenés algún extremo interesante, el caso de Honsak, de Ibrahimovic, te cuenta que llega a préstamo del Bayern, Conte con su velocidad, pero muy poquito más. Y en el ataque tenés, sí, 3-4-9, pero que entre los cuatro se queda bastante corto nivel. Entonces, analizando así rápidamente lo que es el plantel, lo he dicho, falta talento ofensivo, falta creación, falta creatividad en el medio campo y falta gol en ataque. Entonces es muy difícil pensar que el club se pueda salvar esta temporada. Lo dicho, su arranque no es el mejor, muy malo realmente. Estamos viendo cómo le está costando mucho generar peligro, incluso ha marcado solamente un gol en ese partido ante el Wolfsburgo, que la marca Ciencia de tiro libre, un justa que ya no está más. Ante el Leipzig tuvo alguna ocasión, pero muy poquita, y terminó poniendo 2-0. El pasado sábado perdió 2-0 ante el Dortmund en un encuentro que ya arrancó muy mal pisado por esa lesión de Pacarada. Uno de los refuerzos, porque esto hay que decirlo, trajo solamente 3 refuerzos y uno ya se lesionó, que es Pacarada, que bueno, veremos a día de hoy, cuando yo estoy grabando esto, todavía no se sabe la gravedad de la lesión, pero por cómo se terminó o por cómo se retiró del campo, las sensaciones no son las mejores. Da la sensación de que es algo ligamentario. Y ya estaremos hablando de una lesión muy complicada y que le va a deparar, lógicamente, muchos meses de recuperación. Así que uno de los fichajes que llegaba para reforzar esa banda izquierda no lo tendrías en gran parte de la temporada. Ya arrancó mal el partido desde ese punto de vista. Después lo que fue la expulsión de Tsitsipas, una roja totalmente vital, una falta, una plancha sin ningún tipo de objeción. Es más, el propio delantero georgiano ni siquiera protestó. Era una roja bastante clara. Entonces fue ese arranque de partido, en esos primeros 15 minutos, bueno, fue creo que un fiel reflejo de lo que está haciendo la temporada del equipo y de lo mucho que le está costando. Por lo dicho, es un plantel al que si se salva, si logra la permanencia, me parece que estaríamos hablando prácticamente de un milagro. Vamos a repasar un poco lo que ha sido el mercado de fichajes, porque es muy cortito. Pacarada, que lo he comentado, se lesionó, veremos para cuánto tiene. El caso de Ibrahimovic, que llega a préstamo del Bayern. Y el caso de Dian Ramaj, ex arquero del club, que el año pasado el Dortmund lo termina. Perdón, este año el Dortmund lo termina comprando en enero. Lo deja seguido en el Copenhague, o se lo presta el Copenhague, tiene un buen rendimiento. Y bueno, ahora regresa a la Bundesliga, seguramente porque el Dortmund también ¿no? Le resulta favorable que un arquero que está proyectado a futuro, está proyectado como el reemplazante de Kobel, acá un par de temporadas, suma minutos dentro de la Bundesliga. Y en el caso del Heidenheim, consigue un arquero que ya conoce el club, que ya estuvo, y que mejora a lo que era Kevin Müller, que sí, es uno de los históricos del club, que es un futbolista, un referente dentro del plantel, pero que ya la temporada pasada dio indicios de que no estaba por ir en los mejores niveles. Por eso digo que son 3 buenos refuerzos, porque Pacarada, sacando esta lesión, llega para reforzar esa banda izquierda y es un buen nombre. Y Ibrahimovic es un chico muy interesante que llega para empezar a Paul Banner, que la temporada pasada tuvo préstamo del Bayern. Bueno, después sabemos que volvió al Bayern, se fue vendido al PSV y demás. Y Lucho Ramás, que es un buen arquero. Así que son 3 buenos refuerzos, pero faltó más. Faltó no fichos centrales. Por derecha, contra Orey y Bush, justamente faltaba algo más. Esa faceta más creativa. Con Ibrahimovic es un jugador más desequilibrante, más que creativo. Entonces, o más que ese número 10 que no tiene. Si bien hay 3, 4, 9 en el plantel, como comentaba antes, falta un goleador o alguien que te garantice 10 goles, porque no tiene nadie que te pueda garantizar 10 goles. Por eso es un plantel que necesitaba refuerzos, no ha llegado, ha traído muy poco y bueno, ahora vamos a ver el plantel un poquito más en detalle. Pero es muy preocupante las bajas. La de Leo Cienza, que se fue el último día por 9 millones al Southampton, que sí, es una buena venta en cuanto a números, en cuanto a lo económico, pero deportivamente perdiste a tu mejor futbolista. Se fue Krakzik y se fue Banner, que la temporada pasada tuvieron a préstamo del Bayern. Ambos dieron un buen rendimiento. Banner fue de más a menos. Bueno, tenemos esos préstamos y ya se fueron después vendidos por parte del conjunto bávaro. Breuning, que había llegado el año pasado, para ser un poco ese reemplazante de Kleindis. Jugó muy poquito, cuando jugó no rindió, bueno, se fue al préstamo segunda. James se fue a préstamo, Eicher, 24 años, se fue libre, el tercer arquero. Geles también se fue libre y bueno, Tarkaus que se terminó retirando. Si vemos las bajas, no son muchas de peso, pues se fueron, sí, Krakzik, Banner y la Cienza, que por ahí no son en cantidad, pero sin calidad, porque por ahí a tus futbolistas más diferenciales o los de más talento, como el brasileño y como Paul Banner, los perdiste. Si te trajiste a Ibrahimovic, entonces ya desde el mercado de pases es muy poco alentador la temporada. Todo va a depender de un milagro y de
y de que Fran Schmidt logre optimizar al máximo el plantel. Que sí, que ya lo ha hecho, que es un técnico que sabe armar equipos o equipos competitivos con poco, pero me da la sensación de que esta temporada tiene muy, pero muy poco. Tiene, no quiero decir nada, porque soy una falta de respeto hacia el plantel, pero no tiene muy poco de qué agarrarse. Los estamos viendo están dentro de este arranque de temporada, un equipo que le cuesta generar incluso peligro, no es que es un equipo, por ejemplo, al que le falte gol, que sí que le falta gol, ya le está costando incluso generar situaciones de peligro. Tuvo alguna ante Wolfsburgo, mínima al segundo tiempo, me acuerdo que no pateó el arco, contra el Leipzig tuvo alguna que sacó Gulashi, y el otro día contra el Dortmund, el pasado sábado, casi no generó, siento que tuvo que jugó uno menos en gran parte del encuentro, pero así todo no pudo generar demasiado. Así que va a depender de lo hecho que Frank Smith optimice el plantel al máximo y que en estos partidos ante rivales directos, ante rivales que están también peleando ahí abajo, no sé, caso puede ser el caso del Hamburgo que no recabó en la temporada, veremos equipos como el San Paulo y veremos equipos como el Unión Berlín. Veremos el Colonia, que bueno, Colonia y San Pablo son equipos que en teoría van a estar peleando de abajo, pero están arrancando muy la temporada, así que veremos si es así. Veremos si el Bayern Bremen si no levanta, pero comparado con el resto de planteles, sale perdiendo. Tiene el peor plantel de la categoría y eso puede repercutir de muy mala manera. El equipo, el plantel es Fran Schmidt, que bueno, también es un técnico que le gusta, sobre todo con este plantel, y ya lo vimos la temporada pasada, con lo que fue esa triple competencia, cambiar sistemas, dependiendo del partido, dependiendo del rival que tiene enfrente, por momentos línea 3, 3-4-2-1, por momentos 4-2-3-1, bueno, irá cambiando, lógicamente según le convenga, o según tenga la lectura de X partido. El arco, Ramaj será arquero, será arquero titular. Me parece que esto no hay ningún tipo de dudas. Con Müller como suplente y el chico Feller como tercer arquero. La línea defensiva, línea 3, si la utiliza Mainka, Gimber y Sherleven. Y después tenés a Keller y a Cole. Cole que es un chico muy jovencito. Y Keller, que es un futbolista que, cierto que la temporada pasada cuando jugó no lo hizo mal, pero tiene muy poca experiencia en Bundesliga. No es un central muy probado. Entonces, como decía antes, le falta ese socio, le falta ese mejor acompañante a Maika, que es algo que tendría que haber fichado, bueno, no lo termino fichando. Por las bandas, Traoré por derecha, con Bush como su alternativa, ya sea jugando carrero o ya sea jugando en línea de 4. El caso de Pacarada, que ahora veremos su lesión, pero venía a ser titular, si no tendrá que seguir jugando Forenbach, que ya la campaña pasada también se había quedado muy cortito de nivel, pues llega Pacarada. El caso del doble 5 con Dorsch y Schopner, que me parece que dentro de todo es un poco lo mejorcito del equipo, más allá de que Dorsch es un futbolista que prometía muchísimo y que no termina tampoco, o que nunca va a llegar a lo que prometía, pero bueno, dentro de todo este contexto, es un futbolista que es de los demás, incluso el que más calidad tiene del plantel, con Neuhaus y con Carver como alternativas. Futbolistas más de corte, más para destruir que para crear. Con lo que hablaba antes de que también falta un poco ese organizador. Salvo Dorsch, después tampoco tiene ese futbolista que pueda organizar el juego del equipo. Y después en la media punta, Honsak, que es también un poco esa esperanza, porque la temporada pasada cuando jugó, cuando estuvo disponible, producto de cuando tuvo algunos partidos en los que no pudo jugar por lesión, pero cuando estuvo físicamente bien, hizo goles, hizo un buen futbolista, me parece que es un poco lo que tendrá que agarrarse. Con Ibrahimovic, que veremos qué tal en estos primeros partidos, se lo está viendo que bueno, le falta rodaje, es muy joven todavía. Es un jugador que en las últimas temporadas estuvo seguido en Italia, en el Frosinone y en la Lazio. No son muchos minutos. Y es un jugador por ver. Promete, tiene talento, pero es un jugador por ver, no es un jugador probado. Después tenés a Beck, que si juega con ese 4-3-1, Beck es el número 10. La temporada pasada, en cuando jugó, es un futbolista interesante. Beck me parece que es un, dentro de todo, jugador que te puede unir el equipo, puede unir a los volantes, a ese doble 5 con los delanteros, tiene un último pase, tiene llegada, pero ¿te alcanza con eso, con Beck y con Honsak? Me parece que no. Y con Charlotte Conte, que es un extremo más rápido, veloz, desequilibrante, pero que es más una alternativa que un jugador titular. Y el caso de los 9 con Tsitsibatse, que el pasado sábado se fue expulsado por esa roja que antes comentaba, muy evitable, que llegó en enero de este año para suplir o para mejorar eso que tenía, o esa gran falencia del equipo, que era la falta de gol. Bueno, llegó y tuvo un buen partido, pero muy poquito y muy decepcionante hasta el momento. Entonces, es un futbolista que en segunda rindió muy bien, hizo varios goles, dio un buen rendimiento, pero en primera
le está costando bastante. El caso de Pieringer, que hoy está recuperando una lesión. La campaña pasada también fue importante, marcó un par de goles. Es un jugador que, bueno, también tiene que ir un poquito con la esperanza de que esté bien y que sea el titular. Pero, vuelvo a lo de antes, te vayan a sacar con esto, complicado. Kaufman, que llegó el año pasado, casi no jugó, se fue a préstamo a segunda a mitad de temporada, ahora volvió, en pretemporada hizo varios goles, bueno, Fran Smith decidió quedárselo, pero ya cuando jugó no dejó tampoco un grandísimo nivel. Y después está el caso de Schirmer, que no lo puso, que es un delantero veterano, que también está dentro del plantel, pero que bueno, juega minutos muy escasos. Así que es un plantel que veremos. No me quiero reiterar, pero depende de un milagro. Porque es un 11 titular que puede ser competitivo y después las variantes ya se quedan muy cortas. Así que no sé mucho qué esperar del equipo de Fran Schmidt, que sí, que fue muy linda su historia de lo que ha sido su primer año en su ascenso, que fue un equipo que consiguió esa tan histórica clasificación a la Conference, que ya la temporada pasada lo padeció, que le costó. Como siempre, como suele pasar los equipos recién ascendidos, el segundo año es el que más los complica si logra permanecer en el primer año. O sea, la temporada que asciende, si logra permanecer, bien. La segunda temporada es la que más le cuesta. Bueno, el caso de Heidenheim es un claro ejemplo de esto. Y veremos la tercera. Porque las situaciones no son las mejores. Así que veremos qué tal o qué nos depara el Heidenheim esta temporada. Por ahora 3 partidos y 3 derrotas. Y también es cierto que le ha tocado un calendario, ¿no? Con Wolfsburgo, con Leipzig, con Dortmund. No ha sido por el calendario más propicio para hacer un arranque de temporada. Por eso, como decía antes, veremos porque si quiere lograr la permanencia va a tener que tratar de sumar ante rivales directos. Ante Hamburgo, veremos Werder Bremen, Unión Berlín, veremos San Pablo y veremos Colonia, como son equipos que en la previa, o presuntamente, decíamos que van a estar peleando en la permanencia. Pues capaz uno se termina descolgando y pelea un poco más arriba. Pero, bueno, veremos qué es la temporada del equipo. Los leo en comentarios si piensan que ya logra la permanencia, si piensan que va a descender, si piensa conmigo que es el gran candidato a descender. Me parece que es el candidato más claro. Después el segundo, yo puse al San Pablo en mi predicción, pero el equipo de Lesín está funcionando muy bien. Veremos que está el Hamburgo, que también le está costando, así que ahí bueno, veremos. Pero lo que sí, claro, es que el conjunto de Fran Schmidt es un equipo que le va a costar mucha temporada y veremos y veremos qué tal. Tampoco vamos a hacer y tirar más leña al fuego. Así que los leo en comentarios y como siempre les digo, los invito a en el canal. Los invito a que le den calor si que les gustó, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal y ya saben, por supuesto, todo, pero todo el resto. Así que no mucho más. Hasta aquí me despido y ahora sí, nos vemos en un próximo video de ADN Bundes.